El destino del mundo quedará en manos de quien encuentre el One Piece. Ojo, porque Oda nos acaba de dar las claves de la guerra final, y de paso ha mostrado a un nuevo personaje misterioso. ¿Quién será? Hola a todos Nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. El capítulo 1121 ha sido sencillo pero directo. Mientras Luffy sigue protegiendo a los demás y el Thousand Sunny está llegando, Vegapunk continúa su discurso por la retransmisión. Esta vez parece que sí han sido sus últimas palabras, lo cual indica que en el siguiente capítulo el robot utilizará su as en la manga para que todos los Mugiwara puedan escapar finalmente de Egghead. Pero bueno, vamos a lo importante, las palabras de Vegapunk. Este básicamente ha hecho lo mismo que Roger y Shirohige tras sus muertes, confirmar el tesoro One Piece y alentar a todo el mundo a que lo encuentre, solo que esta vez ha dado mucha más información. Le ha dicho a todo el mundo que ese tesoro en realidad lo dejó Joy Boy en el siglo vacío, aunque no hay ninguna seguridad de que quien lo encuentre sea la persona que Joy Boy esperaba. Además, ya todos conocen el alcance del siglo vacío, pues Vegapunk ha dicho que supuestamente los continentes se hundieron debido a las armas que utilizaron en aquella época, las cuales siguen existiendo en el presente. Es decir, la guerra aún no ha terminado, sino que nos acercamos a su clímax. Vegapunk le pide a todo el mundo que estén preparados para ese día, que se cuiden. Él tiene fe en la sabiduría de los humanos y la ciencia. Además, dice que en el presente existen ciertas personas que no pueden ser sometidas, y que esas son las que están más cerca de la verdad, es decir, los que están más cerca de encontrar el tesoro. Mientras tanto, nos muestran a los Yonko y a la Marina. Sí, la Marina también. Y por último, termina diciendo la frase más épica: el destino del mundo quedará en manos de aquel que lo obtenga, quien encuentre el One Piece. Y a la vez que dice esto, Oda nos muestra un épico panel en el que aparecen todos los bandos que pelearán en la guerra final por el One Piece. Un panel en donde no solo se encuentran los 4 Yonkos, sino también el ejército revolucionario, la marina y el gobierno mundial. Espero que esto le haya hecho entrar en razón a mucha gente. Es algo que llevo diciendo desde hace varios años. La guerra final se va a dar antes de encontrar el One Piece. Una guerra en la que participarán todos los bandos a la vez, tanto Kurohige como el gobierno mundial, y que acabará con Luffy siendo el vencedor y encontrando el One Piece. Después de eso no habrá ningún arco más, tan solo una gran fiesta con la que acabará el manga. Es decir, había mucha gente que creía que Luffy se iba a enfrentar a Kurohige por ver quién conseguía el One Piece, y una vez lo derrotara y encontrara el tesoro junto a todos los secretos del siglo vacío, entonces es cuando se produciría la guerra contra el gobierno mundial. Pero no. El One Piece es lo último que se va a revelar. La guerra contra el gobierno se va a producir antes, ya que estos lo que quieren es evitar que alguien lo encuentre. Estarán ahí para impedirlo. Oda ya lo dijo en una entrevista de 2022 que os enseñé en aquel momento. En aquel entonces nos encontrábamos en el clímax de Wano, y dijo lo siguiente: siempre he imaginado cómo sería el capítulo final de One Piece, aunque de vez en cuando la situación que lo rodea cambia. Aún así, este terminará cuando se encuentre el One Piece. El siguiente arco es el final. Lo dijo bastante claro. Lo que está sucediendo ahora es el arco o saga final, y todo va a acabar con la revelación del One Piece. Por lo tanto, la guerra final se tiene que dar antes. Yo siempre he defendido este dato con el hecho de que la guerra final se va a dar en la propia Laugh Tale, ya que por alguna razón Oda hizo que tanto la gran flota de Luffy como Sabo obtuvieran una Vivre Card del protagonista, porque esta era la forma en la que todos ellos pudieran apoyar a Luffy en la guerra final, y el único lugar al que no sabe llegar Sabo es a Laugh Tale. Ya lo hemos visto colándose en Mary Joyce, no va a volver allí otra vez. La guerra final se va a dar en la última isla, en Laugh Tale, una guerra en la que cada bando tendrá sus propios intereses. No tiene ningún sentido que después de esa guerra, los Mugiwara tengan otro nuevo arco en donde naveguen a una isla vacía y encuentren el One Piece. Lo épico es que el clímax de la guerra final sea la revelación del One Piece y la verdad del siglo vacío, junto con el flashback que nos lo cuente todo. Y precisamente eso es lo que nos ha dicho Oda con el último panel del capítulo, en donde nos han mostrado todo
todos los frentes que participarán en esa guerra que decidirá el destino del mundo, una guerra en la que el vencedor se quedará con el One Piece. Aparecen los 4 Yonkos, el ejército revolucionario, la marina y el gobierno mundial. Todos ellos tendrán participación en esa guerra. Seguramente os estéis preguntando que entonces, ¿quién es el villano final que se enfrentará a Luffy? Pues esto es fácil de entender gracias a un detalle que Oda nos ha estado dejando caer durante el arco de Egghead o incluso desde Wano. A Oda le encantan los paralelismos y la guerra final va a ser un paralelismo de God Valley. Esa es la razón por la que nos dejó con la miel en los labios y no nos contó qué sucedió con Rocks en ese incidente hace 38 años. Ese flashback lo mostrará mientras se esté dando la guerra final, ya que Rocks D. Shebek es una pieza muy importante en todo esto. De la misma forma que Joy Boy, Roger y ahora Luffy han sido los protagonistas, Imu, Rocks y ahora Kurohige habrán sido los villanos que querían gobernar el mundo. Pero diréis, no tiene sentido, Imu sigue vivo. Pues no te preocupes, precisamente esa es la clave. Como ya he dicho en multitud de ocasiones, Kurohige va a matar a Imu y quedarse con su fruta. Pero no solo eso, puede que accidentalmente también se quede con su alma, ya que en el flashback de God Valley se nos desvelará que de alguna forma el alma de Rocks también quedó atrapada en el cuerpo de Kurohige, y en el presente pasará algo similar con Imu. Por lo tanto, finalmente Kurohige sí estará formado por 3 personalidades, la suya, la de Rocks y la de Imu. Es la forma tramposa de haber heredado sus voluntades, mientras que Luffy lo ha hecho de la forma verdadera, heredando de forma natural la voluntad de Roger y Joy Boy. Digamos que Luffy y Kurohige están en contraposición, cada uno a su manera. Por lo tanto, el villano final de One Piece será Kurohige, aunque también Imu, ya que como su fruta y su alma están en su interior, controlará parte de la personalidad de Kurohige, de la misma manera que ahora parece que Rocks podría estar controlándolo también un poco. Recordemos que por alguna extraña razón no puede dormir, es como si una voz le estuviera diciendo qué hacer. La razón por la que Kurohige podrá tener 3 frutas será revelada en ese momento, cuando veamos que posee 3 almas en su cuerpo. Todo esto quería contároslo detenidamente en mi última parte de la teoría general, pero habiendo salido este capítulo en el que Oda vuelve a reafirmar que la guerra final va a ser antes del One Piece, no tiene sentido esperar más para contarlo. Otra de las dudas que seguramente muchos tendrán es cómo van a acabar todos en Laugh Tale. Este asunto es en el que Oda jugará sus cartas para sorprendernos. Al principio de la obra, lo lógico era pensar que quien llegaría a Laugh Tale sería la banda de Luffy, pero eso es demasiado previsible. Oda necesita sorprendernos haciendo un giro de guión. Por ese motivo, va a hacer que lleguen todos. Además, recordemos que si ha mantenido a Buggy en la historia, lo debe mantener hasta el final, es decir, lo convirtió en Shichibukai, luego en Yonko y estoy seguro que Oda lo va a dibujar frente al tesoro One Piece. Va a hacer el meme de que Buggy va a ser quien encuentre el One Piece, aunque en el último momento no sea capaz de abrir el cofre o lo que quiera que sea, pero será un bait con el que podamos pensar que Buggy ha sido el rey de los piratas por un segundo. Por lo tanto, si Luffy llega a Laugh Tale mediante el procedimiento normal de los Road Poneglyph por ser el prota, Buggy debe llegar de casualidad a Laugh Tale, ya que es el personaje meme. Kurohige es el villano o tramposo, por lo tanto, llegará de forma sucia, siguiendo a Luffy o de alguna otra forma. Shanks no sé cómo llegará, pero no os preocupéis que Oda tendrá algo pensado. Recordemos que de jóvenes le prometió a Buggy que algún día ellos también llegarían con su propia tripulación. Los revolucionarios y la gran flota de Luffy, como ya os dije antes, tienen una vibrecar del protagonista, así que no hay problema, pueden llegar. Para eso Oda se la ha dado. Y el gobierno y la marina son la parte que no está del todo clara cómo van a llegar. Quizás Imu sea la clave de todo. Con el panel de este último capítulo podemos empezar a teorizar cuáles serían los enfrentamientos de la guerra final dependiendo de las posiciones de los personajes, pero antes de hablar de ello, seguramente os hayáis fijado que Oda ha dibujado a un personaje misterioso del cual no vemos su cara. El hecho de que no veamos su cara es una confirmación de que es un personaje nuevo del que no conocemos su nombre, así que descarto totalmente a Scooper Gavan. Además, este no tiene ningún sentido que participe en la guerra final, ya que al igual que Rayleigh, debería dejar todo en manos de los jóvenes de ahora. Los piratas de Roger ya no deben participar. Otra opción es que se trate del hombre de la quemadura, es decir, la persona que tiene el último Road Poneglyph. Sin embargo, esta opción tampoco me cuadra, ya que si la guerra final se va a dar en Laugh Tale, Luffy se tiene que haber encontrado antes a esta persona para conseguir su Road Poneglyph.
Por lo tanto, ya no tiene sentido dibujarlo en este panel en el que aparecen los participantes de la guerra final. El de este panel debe ser alguien que también llegue a Laugh Tale. Así que lo primero que debemos decidir es si es bueno o malo. Vamos a jugar con la proporcionalidad de este panel. Arriba tenemos a los 4 yonkos, con eso no hay problema, pero abajo tenemos 2 partes, cada una de ellas con 4 personajes. En la izquierda tenemos a Sabo, Aokiji, Garling y Koby. Y en la derecha tenemos a Imu, Dragon, el personaje misterioso y Aokiji. Como digo, si jugamos con la proporcionalidad, de la misma forma que Luffy y Kurohige están enfrentados, Sabo se debería de enfrentar a Akainu, cosa que siempre he pensado, ya que tiene sentido que sea una revancha entre la Mera Mera y la Magu Magu. Que Koby e Imu estén enfrentados también tiene sentido, ya que la guerra final es un paralelismo de God Valley. Recordemos que Garp y Roger lucharon juntos para derrotar a Rox D. Shebek, por lo tanto, tiene sentido que Koby ayude a Luffy a derrotar a Kurohige, el cual también tendrá la fruta y alma de Imu. Es decir, Koby e Imu están colocados en posiciones coherentes en este panel, así que en la parte de abajo nos quedan Garling y Aokiji en un lado y Dragon y el personaje misterioso en el otro. Lo normal es que sean 2 buenos y 2 malos, para respetar la proporcionalidad, ya que Sabo y Koby los podemos considerar como buenos, y Akainu e Imu los podemos considerar como malos, pero Oda ha puesto inteligentemente a Aokiji por ese motivo, para despistar. Si ahí aparecen Aokiji, o mejor dicho Kuzan, a pesar de ser un subordinado de Kurohige, es porque tendrá un papel importante en la guerra final, un papel que va más allá de ser simplemente un comandante de Kurohige y luchar contra un Mugiwara. Sigo pensando que Kuzan va a traicionarlos, seguramente se ponga de parte del ejército revolucionario. Por lo tanto, si consideramos a Kuzan como un malo que al final sí va a ser bueno, en el otro lado, tendríamos que considerar al personaje misterioso como un bueno que al final va a ser malo, es decir, un traidor, aunque esto solo es una suposición, no tiene por qué ser así, simplemente Oda nos puede estar haciendo creer que va a ser bueno, pero finalmente va a ser un malo. Creo que yo y todos, la primera persona que se nos ha venido a la mente al ver esa silueta y esa espada es a Shanks, pero claro, este ya está arriba, así que lo segundo que se nos ha venido a todos, aunque sea de broma, es que se trate de un hermano gemelo de Shanks. Esto sin contexto puede sonar una fumada, pero la verdad es que hay algunos detallitos que podrían insinuarlo, como el hecho de que cuando Shanks se encontró con Shirohige, este le dijese que al mirar su cara le palpitaran las cicatrices que aquel hombre le hizo algún día, es decir, como si la cara de Shanks le recordara a la de otra persona. Algún familiar. Cuando nos presentaron a Figarland Garling con el mismo apellido que Shanks, todos supusimos que se referían a él, de modo que Shirohige y Garling seguramente tuvieron un enfrentamiento en God Valley, pero quizás cuando Shirohige miró la cara de Shanks, a lo que se refirió es que le recordaba a su hermano gemelo. Otro motivo que se está comentando mucho es que cuando Shanks va a visitar al Gorosei en Mary Joyce, estos no pronuncian su nombre, y además, este va cubierto con una capucha y no se le ven sus cicatrices en el ojo, es decir, que esto es muy sospechoso y quizás ese no era Shanks, sino su hermano. Además, cuando nos presentan a los caballeros divinos, tenemos una silueta que es idéntica a la de Shanks, no parece que sea el pelo de Garling, y por si todo esto no fuese poco, la guinda del pastel es que en esa imagen de los caballeros divinos vemos que la espada la tiene en su lado derecho, lo que significa que es zurdo, ya que está colocada estratégicamente para que pueda agarrarla y desenvainarla fácilmente con su mano izquierda. Si nos fijamos en la imagen que Oda nos ha mostrado del personaje misterioso en este capítulo, podemos apreciar que también es zurdo, está agarrando la espada con su mano izquierda, y si no recuerdo mal, aunque esto quiero que me lo confirméis, Shanks también era zurdo, pero como perdió el brazo, pues tuvo que luchar con su derecha, y debido a que antes era zurdo, aún mantiene la costumbre de tener su espada colocada en la parte derecha de su cintura, aunque le sea más complicado desenvainarla ahora con su brazo derecho, pero sigue manteniendo esa costumbre. Por lo tanto, sí hay bastantes datos que nos pueden hacer sospechar sobre un supuesto hermano secreto de Shanks. Aunque está claro que todos siguen siendo conspiraciones, no hay nada confirmado. Según este panel, y teniendo en cuenta lo que os he comentado de que Aokiji se va a cambiar de bando, los enfrentamientos serían de Dragon y Kuzan contra Garling y su otro hijo secreto. En fin, no sé si acabará siendo un gemelo de Shanks, pero en caso afirmativo, sería una gran sorpresa de Oda. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo, dale a like si te ha gustado y dime en los comentarios quién crees que puede ser ese personaje misterioso. Un saludo y nos vemos pronto.